Buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Estamos contentos que nos estén sintonizando. Espero se hayan gozado en las alabanzas a nuestro Dios y estén dispuestos con gozo y alegría para recibir el mensaje de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Abra su Biblia en Tito, capítulo 2, verso 11 al verso 15. Tito, capítulo 2, verso 11 al verso 15. Tito 2, 11 al 15. Si lo encontró, diga amén. Ponga mucha atención a la palabra de nuestro Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana por tu palabra que va a ser expuesta. Prepara nuestra mente y nuestro corazón y estemos atentos, Padre, para recibir y atesorar y vivir esta palabra poderosa. Estamos en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando en nuestra vida, Señor. Te pedimos de tu bendición en esta mañana. Danos discernimiento, Padre, y entendimiento para poder entenderla. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Cuando dicen amén, la gracia de Dios, gracia es probablemente la palabra de mayor significado en el lenguaje de los hombres, y así la define el hombre. Gracia es ese algo, esa cualidad de una cosa que es hermosa o gozosa. Puede ser la fragancia de una flor, el verde intenso de la hierba, la belleza de una persona hermosa. Gracia es cualquier cosa que tiene encanto. Puede ser un pensamiento, una acción, una palabra o una persona. Gracia es un don, un favor que alguien extiende a un amigo. El favor siempre se hace gratuitamente, sin esperar nada a cambio, y siempre se hace por un amigo. Mas, sin embargo, la Biblia quiere decir mucho más que los hombres cuando utiliza la palabra gracia. Cuando los cristianos primitivos miraron lo que Dios había hecho por los hombres, tenían que añadir
un significado más profundo y mucho más rico a la palabra gracia. Porque Dios había salvado a los pecadores, aquellos que habían actuado en contra de Él. Por lo tanto, gracia vino a ser el favor de Dios mostrado para con los hombres. Hombres que no merecían su favor. Gracia vino a ser la bondad y amor que Dios da gratuitamente a sus enemigos, los hombres que eran débiles, impíos y pecadores. Ninguna otra palabra expresa la profundidad y riqueza del corazón y la mente de Dios. Esta es la diferencia distintiva entre la gracia de Dios y la gracia del hombre. Mientras el hombre algunas veces le hace favores a sus amigos y por ello se puede decir que es amable, mas Dios ha hecho algo inaudito para el hombre. Ha dado a su hijo primogénito para morir por sus enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La gracia de Dios no se gana. Es algo que es completamente inmerecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es el don gratuito de Dios. Dios extiende su gracia hacia el hombre, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es la única vía para que el hombre sea salvo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracia quiere decir todos los dones y favores de Dios que son buenos y perfectos y beneficiosos para nosotros, ya sean físicos, materiales o espirituales, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Número 1. La gracia de Dios trae salvación. La gracia de Dios trae salvación. Mire el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entre los hombres, gracia significa el favor y la bendición que una persona confiere a otra. Mas la gracia de Dios es la que trae salvación al hombre. La gracia de Dios es Jesucristo, el regalo del Salvador al mundo, el cual salva a la persona que
que se revela en contra de Dios, que maldice a Dios, que se opone a Dios, que peca en contra de Dios, que vive una vida impía y que carece de propósito y significado. La gracia de Dios, el Señor Jesucristo, alcanza a aquellos que han rechazado a Dios, a los que andan en sus propios caminos y viviendo como quieren. Se extiende a aquellos que ignoran y niegan a Dios y que prestan muy poca atención a lo que ellos dicen. Y la idea es esta: la gracia de Dios, el don de su Hijo, el cual el mundo no se lo merece. La gracia de Dios no puede ganarse. Por lo tanto, ninguna persona se merece el favor de la salvación que hay en Cristo. ¿Por qué no merecemos la gracia de Dios? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque pecamos. Y Dios no peca, ni va en contra de su ley. Pero nosotros sí. Pecamos y transgredimos la ley de Dios. Dios nunca actúa en contra de su gloria y naturaleza. Nosotros sí hacemos toda clase de cosas en contra de la naturaleza de Dios. Muchas veces lo avergonzamos y lo maldecimos, lo rechazamos y lo ignoramos. Dios mora en la gloria de su perfección y nosotros en la vergüenza de la corrupción. Dicho de la manera más sencilla posible, estamos muy lejos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios en el sentido de que morimos. Dios no muere, nosotros sí. La naturaleza de Dios vive para siempre, pero nosotros no. La vergüenza de nuestra naturaleza es que nosotros morimos y no vivimos eternamente. Tenemos que pasar por la experiencia agonizante, terrible y dolorosa de la muerte. Estamos muy lejos de la gloria eterna de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos violado las leyes del cielo y estamos condenados a la prisión y al juicio del infierno. Cuando morimos, no dejamos de existir. Existimos eternamente. El hecho de que estamos destituidos de la gloria de Dios nos hace estar destituidos del cielo. No somos perfectos y, por lo tanto, no estamos hechos para vivir en el lugar perfecto, es decir, el cielo. Estamos condenados a vivir fuera del cielo, lejos de la presencia de Dios, en un lugar llamado infierno. Y debemos de recordar siempre por qué. Si escogemos vivir sin Dios en este mundo, entonces nos estamos condenando a vivir sin Dios en el otro mundo. Si rechazamos el privilegio de vivir con Dios en este mundo, estamos rechazando el derecho de vivir con Dios en el cielo. Pero he aquí la gloriosa noticia. La gracia de Dios, el Señor Jesucristo, nos ha traído la salvación
salvación. La gracia de Dios, el regalo de su querido Hijo, nos salva del pecado, de la muerte y del infierno. No nos la merecemos, pero Dios nos ama mucho, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él ha dado a su propio Hijo por nosotros, para salvarnos, y lo hizo por gracia. Su propia naturaleza es la encarnación de la gracia, de favorecer y de bendecir a aquellos que no la merecen. Y tenga en cuenta que su salvación es para todos los hombres, sin importar quiénes son y lo que hayan hecho. Puede que la persona sea un asesino como Pablo o un adúltero como David. La gracia de Dios es suficiente para cubrir todos y cualquier pecado. Dios salva a cualquier persona. Su gracia, el Señor Jesucristo, que brinda salvación y está ahora a disposición de todos los hombres. Ahora todos los hombres pueden ser salvos, salvos del pecado, de la muerte y el infierno, no importa quiénes sean. Esa es la bendita gracia de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Mire el verso 12, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Verso 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios, el Señor Jesucristo, nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos, es decir, a rechazar, a no tener nada que ver con la impiedad y los deseos mundanos. El Señor nos enseña a decir no a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? Es cualquier cosa que no es como Dios, no es santa, justa o pura. Cualquier cosa que no honra a Dios mediante palabra o hecho, que no muestra reverencia y adoración hacia Dios. Cualquier cosa que no obedece a Dios, que viola los mandamientos de Dios y va en contra de su voluntad. La gracia de Dios, el Señor, nos enseña a negar la impiedad, a rechazar y a alejarnos de cualquier cosa que sea impía y que no le rinda honor y alabanzas a Él. Los deseos mundanos son todos los deseos de este mundo que no están a la altura del cielo y no pueden ser presentados a Dios. Son todos aquellos deseos que nos alejan de Dios, deseos y lujurias del mundo, que nos impulsan a mirar lo que no debemos, a obrar como no debemos, a ser sensuales e inmorales, a buscar el reconocimiento de los hombres. Los deseos mundanos son aquellos que anhelan las posesiones de este mundo, que nos atan a este mundo y que permanecerán en este mundo
cuando lo hayamos dejado. Los deseos mundanos son deseos que anhelan los placeres y el egoísmo de este mundo. Son cosas que quisiéramos que Dios nunca viera. El Señor nos enseña a negar los deseos mundanos y presentarle a Dios cuando estemos frente a Él cara a cara. El Señor nos enseña a vivir sobria y justa y piadosamente en este mundo, autocontrolado y disciplinado, refrenando deseos, lujurias y apetitos, controlar todas las cosas y usarlas para el propósito adecuado, justamente hacer el bien. Cuán egoístas somos cuando acumulamos mientras hay un mundo que muere por hambre, enfermedad, guerras, maldad y pecado. Hagamos el bien. No pagues mal por mal, sino paga el mal con el bien. Número 3. Esperamos el regreso de nuestro Señor. Esperamos el regreso de nuestro Señor. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es un gran versículo acerca del regreso del Señor. Y en griego destaca aún más su grandeza, aguardando la esperanza bienaventurada, incluso la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada y la aparición de nuestro Señor no son dos cosas diferentes. La esperanza bienaventurada es la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él aparecerá con toda la gloria y la majestad de su ser. ¿Qué será tan bienaventurado con respecto a su regreso? La palabra bienaventurado, makairos, quiere decir lleno de felicidad, prosperidad, beneficios, el más alto bien, todos los beneficios grandes y gloriosos que podemos imaginar. Por lo tanto, la esperanza bienaventurada del regreso del Señor estará llena de todo lo que usted pueda imaginar. Es toda la felicidad imaginable y todavía más, toda la prosperidad imaginable y todavía más, toda la riqueza imaginable y todavía más. Es todos los beneficios imaginables y más. Si usted puede imaginar el más alto bien y todas las riquezas posibles de la vida, la aparición de la gloria del Señor Jesucristo será eso y más, mucho más. El regreso de Jesucristo implicará una gloriosa unión. Por primera vez veremos a Cristo y estaremos unidos a Él para siempre.
será una gloriosa reunión. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivamos nos reuniremos con nuestros seres queridos y amigos para siempre. Y vendrá la gloriosa transformación del cuerpo. Recibiremos cuerpos nuevos, incorruptibles y eternos. El regreso de Cristo trae una vida gloriosa, llena de felicidad. Recibiremos gozo perfecto y libertad de las pruebas, dolor, sufrimiento, maldad y muerte. Donde tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Recibiremos un mundo perfecto de amor, gozo y paz, donde tendremos una morada gloriosa. El regreso de Cristo trae un premio glorioso. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mas también vendrá una eternidad de gobierno y reinado. Recibiremos la posición y responsabilidad de servir a Cristo durante toda la eternidad. Número 4. ¿Me están entendiendo, hermanos? La gracia de Dios se demostró en la muerte de Cristo. La gracia de Dios se demostró en la muerte de Cristo. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesucristo murió por nosotros. Y la palabra por significa que murió a nombre de nosotros, en nuestro lugar, como sustituto. Él cargó con nuestros pecados y pagó la deuda por ellos. ¿Cuál fue el veredicto, la condenación y el castigo que llevó en nuestro lugar? La paga de culpa de nuestros pecados, que es la muerte. Jesucristo murió por nosotros como sustituto. Por lo tanto, nosotros no tenemos que morir. Esto es lo que quiere decir las Escrituras cuando dicen que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Fue así como Dios mostró su gracia al mundo. Dios dio a su Hijo para que muriera por los pecados del hombre. Observe algo muy importante. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Cristo murió para redimirnos de toda nuestra iniquidad. Somos culpables de iniquidad, es decir, de lo que acabo de explicar, de la impiedad y de los deseos mundanos, del desorden, el de desobedecer y transgredir la ley de Dios. Somos pecadores, alejados de la gloria de Dios, y no podemos evitar el pecar
y el de alejarnos de la gloria de Dios. Hemos sido raptados, capturados y cautivados por la desobediencia y la imperfección. Así que necesitamos ser redimidos, es decir, ser liberados. Se necesita pagar el rescate para que podamos ser puestos en libertad. Es por eso que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos. La muerte de Jesucristo fue nuestro rescate. Su muerte nos liberó del pecado. ¿Cómo? Dios acepta su muerte en lugar de la nuestra. Cuando creemos que Cristo murió por nosotros, que en verdad creemos, Dios acepta nuestra fe como la muerte de Jesucristo. Dios tomó nuestra fe y la considera como la muerte de Jesucristo. Esto significa que ya hemos muerto, que morimos con Cristo cuando Él murió. Dios nos identifica con Cristo, con su muerte. Por lo tanto, somos liberados del pecado y su condena. Somos liberados del pago por el pecado, la muerte, a través de la fe en Jesucristo. Somos redimidos, liberados del pecado y de la muerte. Cristo murió para que fuéramos su pueblo propio, un pueblo muy especial que le pertenece. La palabra propio significa apartado, poseído, especialmente seleccionado y reservado. Cuando una persona entiende realmente lo que Cristo ha hecho por ella, lo único que puede hacer es rendir a Cristo todo lo que es y todo lo que tiene. La persona quiere seguir a Cristo y servirle, hacer todo lo que Cristo dice. La persona se separa del mundo, aparta su vida para seguir a Cristo y a su vez Cristo toma a la persona y por el poder del Espíritu Santo aparta a la persona para que sea su posesión muy especial. Mediante la muerte de Jesucristo, el creyente se convierte en una propiedad muy especial de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Espero me estén entendiendo, hermanos, lo poderoso de la palabra. Gracia. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo murió para inspirar buenas obras. Sucede lo mismo cuando una persona entiende realmente lo que Cristo ha hecho por ella y se siente inspirada a darle la vida, a hacer todo lo que pueda para servir a Cristo y a decirle a todo el mundo que el Salvador ha venido para salvar al hombre. El creyente trabaja haciendo todo el bien que puede para alcanzar a todo el que pueda con el glorioso mensaje de la redención. Mateo 5:16. Mateo 5:16.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Punto número 5. La gracia de Dios. La gracia de Dios es un mensaje que debe proclamarse mediante la predicación, la exhortación y la reprensión. La gracia de Dios es un mensaje que debe proclamarse mediante la predicación, la exhortación y la reprensión. Mire el versículo 15. Y esto es para usted y para mí. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Debemos de proclamar la gracia de Dios. Oh, como necesita el mundo la gracia de Dios. Predicar, enseñar y ser testigo de ella. No hay discusión acerca de la gracia de Dios y acerca del Señor Jesucristo. Dios ama al mundo, ha enviado a su Hijo al mundo, así que debemos de anunciar el mensaje de su gracia, del Señor Jesucristo, utilizando cualquier forma de lenguaje que exista, y debemos de hacerlo día tras día. Debemos de exhortar a las personas en la gracia de Dios. La palabra exhortar significa animar. Las personas están solas, vacías, sin propósito, desalentadas y sin esperanza. Necesitan escuchar el glorioso mensaje de la gracia de Dios, del Señor Jesucristo. Y necesitan escuchar acerca de la vida maravillosa que Dios nos da ahora y por la eternidad. Y todo es solamente a través del Señor Jesucristo. Esta es la vida abundante que nos da nuestro Dios a través de la gracia de nuestro Señor. Debemos de reprender a las personas en la gracia de Dios. Los hombres no tienen excusa en su pecado para rechazar la gracia de Dios. Dios ha hecho demasiado por nosotros mediante su Hijo Jesucristo. Es necio de parte del hombre rechazar la vida eterna, la gloriosa redención y la esperanza que Cristo da. No se le presenta una religión, se le presenta al Salvador, a Cristo, la gracia de Dios. Es necesario que a los hombres se les diga la verdad, se les reprenda y se les persuada en la gracia de Dios. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina. Enseñanza, esta enseñanza que estamos dando, que es la verdad, no podemos callar. Dale gracia de lo que de gracia recibiste. Proclamemos el Evangelio para que el hombre se aparte del pecado y venga a Cristo. Porque Cristo viene pronto. No callemos. Porque se ha manifestado la salvación a todos los hombres. No podemos callar. Debemos enseñar al mundo que la gracia de Dios ya ha venido y ellos pueden ser salvos y pueden ser sacados de toda inmundicia y vivir para Dios y vivir una vida abundante. Ahí donde estás, dobla tus rodillas y quisiera hacer una invitación muy especial a ti que ya escuchaste de la gracia de Dios, del amor de Dios para el hombre, que entregó a su Hijo para darte salvación. Sin embargo, has rechazado la invitación a ser salvo. Y nuevamente Dios abre sus brazos y te invita a que le recibas en tu corazón. Si le quieres recibir en esta mañana, quieres recibir a Cristo como Salvador de tu vida, es solamente por fe. Si lo quieres hacer de todo corazón, recibir la gracia de Dios, a Jesucristo, haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada. Ahora quiero vivir para ti, vivir una vida que glorifica tu nombre. Quiero recibirte como Salvador de mi vida. Envía tu Espíritu Santo a que more en mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por la salvación y la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera hacer una invitación al pueblo de Dios. Si todavía hay algo en tu vida que te estorba y necesitas renunciar a eso que no deja que le sirvas al Señor, o no deja que alumbre tu vida, déjalo a los pies del Señor. Tráeselo al Señor y déjaselos al Señor. El Señor te ha llamado para que seas un siervo, para que anuncies sus virtudes. El Señor nos dice, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. El ser humano necesita escuchar el mensaje de salvación, el Evangelio de nuestro Señor. Levantémonos en el nombre del Señor. Hoy es el tiempo para hacerlo. Te invito a que vengas al Señor y le digas al Señor, aquí estoy, Señor, yo iré, yo lo haré, Señor. También
quiero hacer una invitación a ti que te has apartado y quieres reconciliarte con el Señor. Este es el momento para hacerlo. Si estás enfermo, tienes una necesidad, tú has pasado por algo difícil, el Señor quiere bendecirte. Solamente confía en el Señor. Tráeselo al Señor y el Señor obrará en esta necesidad. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, tu bendita palabra. Gracias, Señor. Qué maravillosa palabra. Gracias. Te damos gracias por tanto amor que tú derramaste por nosotros para salvarnos y darnos vida eterna. Sabemos que estamos en crisis, estamos pasando por momentos difíciles, pero sabemos que estamos en las manos de un Dios poderoso. Tu poder no se ha menguado. Tú tienes poder para salvar. Y Padre, nosotros hemos fallado, Señor. Y en esta mañana venimos delante de ti para pedirte perdón y para que tú nos limpies, Señor, y nos uses para la gloria de tu nombre. Padre, aquel que se ha reconciliado contigo en esta mañana, Señor, úsalo para la gloria de tu nombre, Señor. Levanta a tu pueblo, que estemos alertas, Señor, porque estamos aquí, cuál es el propósito. Este es el tiempo que nos pusiste a nosotros, para que nosotros anunciemos tus virtudes en estos últimos tiempos, Señor. Gracias por tu gracia, Padre. Te pido por aquellos que están enfermos. Sana en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en ese cuerpo. Y glorifícate, Señor, en cada necesidad, en cada situación. Bendice a tu pueblo, Señor, y úsalo para la gloria de tu nombre, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozaron en la palabra de Dios? Espero que haya sido bendición para su vida, que haya tocado su corazón. Nos pongamos a hacer la obra de nuestro Dios. Los invitamos nuevamente esta tarde a las 6 de la tarde en punto. Hoy es el día del Señor. Vamos a alabar, a glorificar y a escuchar la palabra de nuestro Dios, porque Él merece que le adoremos. Y este es el día de reposo donde le servimos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Dios me los bendiga y los espero esta tarde a las 6 de la tarde. Dios me los bendiga.